de una obligación de la otra parte. Y en esto, como es voluntario, pues yo le llamo escrito de solicitud de diligencias voluntarias de divorcio. Y entonces el juez en esa audiencia oral que se puede llevar a cabo a distancia, como les decía, porque en ese escrito se coloca la dirección del correo electrónico, normalmente es de los abogados, y entonces el juez autoriza que se realice en forma a distancia. Esto se implementó a raíz de la pandemia del COVID-19 y pues ha sido un éxito, pues porque ahora los juzgados de familia, por lo menos en la capital, se han descongestionado y pues los jueces desde su despacho pueden presidir las audiencias con varias medidas de seguridad. Por ejemplo, una de ellas es que, por ejemplo, la mujer, la cónyuge, tiene que estar con su abogado en el mismo lugar. Acá hago la aclaración, pues no puede estar ella en su casa y su abogado en su oficina, el esposo en su casa y el abogado del esposo en su oficina, sino tienen que estar por pares. Entonces, la mujer con su abogado o abogada y el varón con su abogado o su abogada o más de un abogado, porque podrían ser patrocinados por más de uno, estar en su computador a distancia. Normalmente la corte tiene su propia plataforma y pues las fases del juicio son relativamente sencillas. Hay una fase conciliatoria que es obligatoria por la ley y luego pues se plantea el proyecto de bases de divorcio que concretamente lleva los puntos más importantes es si hay hijos menores, a quién del papá o la mamá le va a quedar la guarda y custodia de los menores y la relación familiar, ¿verdad? Digamos, normalmente le quedan a la mamá los hijos menores de edad, el papá tiene derecho a relacionarse con ellos y ese es un convenio que se lleva a cabo antes de que el juez entre a conocer, porque para eso se hace previamente la solicitud y se hace el proyecto de bases de divorcio. Eh, otro tema que se discute es la liquidación del patrimonio familiar. Si la pareja de esposos durante su vida matrimonial adquirieron bienes propios, pues tendrán que ser objeto de una repartición. Y recuérdense que en Guatemala, pues hay un régimen económico que se adopta al momento de contraer matrimonio. Puede ser una comunidad de gananciales, una separación absoluta o una comunidad absoluta. Esto es si no se celebraron capitulaciones matrimoniales. Entonces, depende del régimen económico que hayan adoptado durante el matrimonio, pues el juez decide si acepta o no la forma de la liquidación del patrimonio conyugal en la forma que fue propuesta. Y otro tema También la importante es la liquidación manutención, del ¿verdad? patrimonio. La manutención para los hijos y para la esposa y para el esposo. Hace algunos años se acostumbraba a que el proyecto de base de divorcio disponía, digamos, si le va a quedar a la mamá a los niños, la guardia y custodia, entonces si el padre cuánto va a proporcionar en concepto de alimentos. Y la madre también, porque la madre el hecho que se quedara con los menores no significaba que no tuviera la obligación de contribuir al sostenimiento de los niños, porque de hecho lo regula el propio Código Civil cuando habla del matrimonio y la Constitución también. Pero también antes se acostumbraba de que la esposa pedía una pensión alimenticia o renunciaba a ella. Ahora la obligación es para ambos, o sea, o por ejemplo, porque el esposo podría estar discapacitado para trabajar y él tendría el derecho de pedir una pensión para él, si fuera el caso. Les pongo la de discapacidad para trabajar porque tal vez es la más común, pero podría haber otro tipo de motivo que el juez tendría que analizar para ver si aprueba de que él pues tenga derecho a una pensión. Pero recuérdense que todo esto, como es voluntario, al igual que lo que hemos estado viendo en este curso de jurisdicción voluntaria, solo que este es el tema tribunales, pues aquí si no hay acuerdo entre las partes, entonces no hay juicio voluntario. Pues aquí tienen que ponerse de acuerdo las partes y sus abogados antes de acudir ante el juez. Por eso es que las partes plantean su solicitud al juez y ya previamente se ponen de acuerdo.
porque el juez de familia en un divorcio voluntario lo que menos quiere es que se vayan a alegar ahí, a sacarse los trapitos al sol, porque para eso tuvieron el tiempo de haberse peleado lo que quisieran antes de llegar a esa audiencia. A esa audiencia se supone que ya conciliaron, ya dispusieron cuánto va a pasar el papá a los niños menores, a quién le va a quedar, le van a quedar los niños. Por ejemplo, podrían decir, mire, las dos mujercitas le van a quedar a la mamá y el varoncito le va a quedar al papá. Eso ya lo dispusieron y el juez tendrá que aprobarlo o improbarlo. El tema de la pensión también, el tema de la relación familiar también, de la liquidación del patrimonio conyugal o matrimonial también, a quién le va a quedar la casa, a quién le va a quedar el carro. Normalmente el menaje, pues sí le queda a la mujer, los instrumentos de trabajo a cada quien según a lo que se dediquen y también la obligación de la mujer de dejar de usar el apellido del esposo, porque acuérdense que en Guatemala la ley faculta a la esposa de poder usar el apellido de casada. Una vez se autorice el divorcio, pues ya tiene la obligación de ya no usar el apellido de casada, si es que lo usaba antes. Y el otro tema es de que renuncia o no renuncia cada uno de los cónyuges a una pensión alimenticia. Como les mencionaba, antes solo se acostumbraba que la mujer dijera, renuncio porque tengo trabajo y tengo bienes propios suficientes para mi subsistencia. Y por su lado el varón pues solo tenía la obligación de pagar una pensión o de no pagarla si renunciaba a ella. Ahora esa declaración tiene que ser de ambos. Tanto ella como él tienen que manifestar en ese sentido. Normalmente en la práctica, cuando es voluntario, se acostumbra, la mayoría de casos, que ambos renuncian a la probable pensión que pudieran obtener en el futuro. Y para concluir este Licenciado, tema que no estamos, que manda, ujú, perdone, sí. y hasta el momento en que se menciona que ella renuncia a la manutención, en esa cláusula es la única en donde aparece que está renunciando a la manutención. Antes no. Digamos, para ella, dice usted, Sí, para ella. sí, Como digamos, ella plantea que está renunciando a su derecho de una pensión alimenticia como cónyuge en el momento de plantear eso no se escribe en la hechos, demanda. ¿verdad? ¿O sí? En el, ¿En qué en, en el parte va eso? memorial, Sí, sí. en la parte expositiva o de hechos, sí. Ah, Lo que muy pasa es bien. que Esa era mi duda. digamos, Gracias. en un memorial de solicitud de divorcio voluntario, normalmente lo que se pone en las primeras, no se llaman cláusulas, sino numerales o literales. Aquí lo que se pone es, el señor fulano tal y la señora fulana tal contrajimos matrimonio civil en tal fecha, en tal lugar, con tal autoridad, con tal notario o con tal alcalde, ¿verdad? Entonces eso se pone, y lo cual se acredita con la certificación de partida de matrimonio que presento a este escrito. La otra, durante el matrimonio conyugal tuvimos 3 hijos, de nombres Carlos, Luis y María, con nombres completos, por supuesto. ¿Quiénes son menores de edad o solo los dos segundos, el segundo y el tercero son menores, el primero ya es mayor, pero lo acredito con las certificaciones de partida de nacimiento de los 3, del mayor y de los menores. Cualquiera podría decir, pero ¿por qué presenta el del mayor? Porque tengo que acreditar que él ya es mayor y que sobre él ya no se va a discutir una pensión alimenticia. Y la tercera es si ellos tienen ingresos propios. Por ejemplo, el esposo decir, yo tengo trabajo en la albañilería y tengo mi ingreso propio y lo acredito con tal constancia de trabajo. Y la señora, pues de igual manera, yo trabajo de maestra en una escuela y aquí presento mi constancia laboral. Entonces, ese es otro punto. Y ya luego de eso, o sea, de establecer el vínculo conyugal más la relación parental con los hijos o con los dependientes, eh, podrían ser padres también o podrían ser tutores, recuérdense que, o padres adoptivos, o sea, cualquiera que tenga una obligación con menores incapaces o incapaces. Incapaces me refiero a personas declarados en estado de interdicción, que hay casos, ¿verdad? Niños que nacen
con algún problema y pues que pues, no se pueden valer por sí mismos, aun cuando cumplan la mayoría de edad. Y ya después se dice, bueno, en base a lo anterior, a usted, señor juez, le planteamos la siguiente proyecto de bases de divorcio y se le proponen al juez. Se le proponen porque el juez al final va a aceptar o no va a aceptar ese proyecto de bases de divorcio. Entonces, el proyecto lleva los puntos que le digo, a patrimonio conyugal, a quién le quedan los hijos menores de edad, el tema de la pensión alimenticia para los hijos menores de edad o para los incapaces, el tema de la renuncia de los derechos, tanto de ella como de él, y ese es en sí el proyecto de bases de divorcio. El juez en la audiencia la aprobará total o parcialmente o la improbará según su caso, ¿verdad? Ya, por ejemplo, no sé qué, cómo decir, se me ocurre alguna tontería, pero que dijera, mire, yo reclamo la pensión alimenticia de 10 quetzales. Pues que el juez dijera, mire, señora, ¿y usted realmente usted está pidiendo eso? Sí, señor juez. ¿Y 10 quetzales? ¿Para qué quiere 10 quetzales? O sea, por ejemplo, algo así que el juez le llame la atención, algo así realmente absurdo, o que fuera totalmente diverso. Mire, yo pido una pensión alimenticia de 500,000 de quetzales mensuales. Mire, ¿será que no se equivocaron aquí usted? Porque mire, están poniendo tal cosa. Algo que sea muy evidente, o que el juez esté de desacuerdo, porque, por ejemplo, pónganle que en relación a los menores dijeran, los menores le van a quedar al papá, y los menores tienen 1, 2 y 3 años. Entonces, que pues le llame la atención y le dice, señora, y mire, ¿por qué le van a quedar al papá a los niños si están pequeñitos? Son mujercitas, pónganles con ese agravante. Entonces, que ella dijera, mire, es que yo no los puedo sostener, o yo tengo problemas de drogadicción, o yo me voy a ir del país y por eso se los voy a dejar allá al papá. Algo así muy convincente, porque de lo contrario, el juez tiene derecho a inquirir o a preguntar por qué razón están proponiendo esto. Entonces, solo que sea realmente um, que llame mucho la atención, el juez va a intervenir en eso. Y ahora, si eso es lo normal, pues creo que el juez va a aprobar el proyecto de bases de divorcio y va a dictar sentencia en esa misma audiencia. Por eso es que se le denominó en algún momento divorcio express. Y la gente a veces le pregunta a uno, le dice, Lick, disculpe, ¿y usted tramita matrimonios express? Y entonces yo les digo, miren, no se llama matrimonio express, pero alguien le denominó así porque son un poco más rápido que como eran antes, porque antes uno llegaba a la audiencia, pero todavía había que esperar informe de trabajadora social, que se tardaba varios meses, y el juez dictaba sentencia en otra oportunidad. En cambio, ahora se dicta sentencia en la propia audiencia, al finalizar la audiencia, si no hubo ningún inconveniente. Recuérdense que había hablado un poquito de que había una audiencia conciliatoria al momento de empezar el juicio, la audiencia, y una fase conciliatoria, mejor dicho, porque la audiencia es en sí toda. Y pónganle que si llegaran de acuerdo, yo, no, la verdad que yo no me quiero divorciar, y tú, no, yo tampoco me arrepiento. Entonces el juez dice, bueno, señores, si ya se arrepintieron, vamos a hacer constar de que ya no seguimos. Y entonces hasta aquí lo dejamos. No voy a dictar sentencia porque ustedes expresamente se están manifestando, pues que se arrepienten y que mejor ya lo pensaron mejor y van a continuar su vida conyugal, ¿verdad? Entonces, podría ser un caso de final feliz, pero pues yo normalmente creo que el que llegó a esa instancia de solicitar su divorcio ante jueces, porque ya lo pensó bien, ¿verdad? Entonces, normalmente pues esta clase de circunstancias no suceden en la práctica. Pero bueno, entramos en materia, Muchas gracias, licenciado. con mucho gusto. Bueno, hoy es último día de clases, digamos, porque ya según la información que nos mandaron al chat de docentes, por lo menos en nuestro semestre, en nuestro ciclo, es que hoy es último día de clases, ya mañana comienza, o sea, se suspenden porque ya hay exámenes de segundos parciales. Les voy a leer el chat para no quitarle ni ponerle información. Dice,
Dice: buenas tardes, estimados docentes, gusto en saludarles, tengan un excelente inicio de semana. Hoy lunes 13, aún se tienen clases normales. El día martes 14 de abril ya nos impartirán clases hasta finalizar los segundos parciales. Entonces esperemos, no sé si ustedes ya tienen calendario. Sí, licenciado. Tal vez me lo comparten ahí en el grupo de WhatsApp. Yo no sé si lo tengo, la verdad es que como tengo los dos números, pero recibo mucho correo, a veces se me pasa por alto más de uno, si me lo comparten, les agradezco. Bueno, fíjense que como tenemos dos temas pendientes, vamos a tratar uno de esos hoy, porque a la larga lo que yo me había comprometido con ustedes era que practicáramos redacción de instrumentos notariales, pero al ver este punto igual podemos practicar redacción. Lo que sí tenemos que conocer en este curso de Derecho Notarial de Jurisdicción Voluntaria es para qué sirve un trámite y cómo se tramita, porque por supuesto, ese es el objetivo, pues, de estudiar Derecho. Aquí estamos en una fase, digamos, que sería un derecho procesal notarial, ¿verdad? Porque procesal porque es un proceso, es una serie de fases. Cuando nosotros estudiamos teoría del proceso, seguramente cuando estudiamos la definición de qué es proceso, es un conjunto de fases. Normalmente en la teoría del proceso debe ser el conjunto de fases ante un órgano jurisdiccional. Pues en este caso es un conjunto de fases, pero ya no es ante un juez, sino es ante un notario. Y el notario pues tiene algunas obligaciones ante instituciones administrativas como Procuraduría General de la Nación, como registros como el RENAP o el Registro General de la Propiedad o el registro de procesos sucesorios en los casos de estos expedientes. Entonces, el notario tiene dentro de esas fases procesales notariales que tiene relación con algunas instituciones públicas. Al final se recuerdan que el propio expediente finalizado se remite para su archivo, guarda y custodia al Archivo General de Protocolos. Y los requirentes y las personas interesadas involucradas en el expediente y cualquier otra persona tiene derecho a solicitar una certificación pasado el tiempo, pues, sobre estos procesos. En la práctica suele pasar que los notarios se quedan con esos expedientes de sus notarías y no los mandan al Archivo General de Protocolos como lo ordena la ley. Pero pues es una mala práctica. Yo creo que en su momento el Archivo General de Protocolos tiene que imponer sanciones a los notarios que no cumplan con esa obligación porque antes, por ejemplo, yo me recuerdo que el Código Notariado ya cuántos años de estar vigente y el Código Notariado obligaba al notario dentro de los 25 días hábiles siguientes de otorgar una escritura pública, de remitir un testimonio especial al Archivo General de Protocolos, pero en la práctica, como no había sanción, entonces el notario no cumplía. Y la única sanción que existía es que cuando el notario daba su aviso tenía que pagar una módica multa. Entonces, eso se daba mucho a que notarios guardaran espacios en su protocolo para hacer escrituras en un futuro con tiempo pasado, ¿verdad? Entonces se daba mucho la mala praxis y que esto pues no es solo una mala praxis, sino que es constitutivo de delito, porque un notario no puede hacer mal uso de la fe pública y no debiese hacer lo que les estoy comentando que algunos colegas hacían hace muchos años. Entonces el Archivo General de Protocolos tomó la decisión de inhabilitar a aquel notario que no cumpla con esas obligaciones notariales, de mandar en tiempo los testimonios especiales de los contratos que se celebren en escritura pública y de enviar al Archivo General de Protocolos el aviso trimestral, que cada trimestre, entiéndase enero, febrero y marzo, el primer aviso trimestral, abril, mayo y junio, segundo aviso trimestral, julio, agosto y septiembre, tercer aviso trimestral, octubre, noviembre y diciembre, cuarto aviso trimestral. O sea, son 4 avisos trimestrales en el año. Y si el notario deja de dar alguno de estos 4 avisos trimestrales, también es inhabilitado. ¿Y qué significa ser inhabilitado? Pues que no puede realizar ninguna autorización o acto notarial. No puede legalizar una firma y si lo hace, esa firma no surtirá efectos.
no puede celebrar una escritura porque se la van a rechazar en los registros. Yo presento un testimonio de una escritura de compraventa al registro de la propiedad y estoy en el listado de los notarios inhabilitados, no me van a operar ese negocio jurídico. O presento una identificación de persona al registro, al RENAP, al Registro Nacional de las Personas, no me lo van a aceptar. Si voy ante la SAT a querer comprar timbres fiscales, no me van a vender porque estoy en el listado de los notarios inhabilitados. Entonces, esa coerción, esa disciplina que impuso el Archivo General de Protocolos para los notarios incumplidores, ha venido a que ahora seamos cumplidores. Y lo único que no ha hecho es sancionar a los notarios que no cumplen con remitir los expedientes de jurisdicción voluntaria notarial al Archivo General de Protocolos para su guarda, custodia y archivo. ¿Qué manda Roberto? Buenas tardes. Hola, Lick, buenas tardes. Lick, disculpe, aprovechando de su gentileza, usted nos apoyó en el primer parcial con un repaso y esta vez usted nos podría apoyar de esa misma manera, Lick, con un repaso previo al segundo parcial. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Les mando material, digamos, como cuestionarios o...? Porque si nos vamos a examinar en línea, entonces ya no vamos a poder hacerlo como hubiese sido lo idóneo si lo hacíamos presencial, porque si hubiese sido presencial, yo les hubiera dicho, bueno, redácteme un acta de requerimiento dentro de un proceso de cambio de nombre. Entonces tendría que agarrar su hojita y hacer su redacción. Ahora, pues como va a ser a distancia, se me haría un relajo para cómo hacerlo de esa manera. Entonces, pero si gusta, sí, yo les puedo mandar, digamos, digamos, lo que les ofrezco es como mandarles una práctica de cómo va a venir el examen, pero por supuesto el examen no va a ser ese, va a ser otros similar, pero que sí les puede servir a ustedes para estudiar, para investigar y para aprender y para que al momento del examen puedan ustedes tener el conocimiento. El que pues, se tome el tiempo de leer, ¿verdad? Porque pues ni modo, el compañero que no lo quiera hacer, pues no hay necesidad. Miren, voy a encender la luz de mi oficina, denme un segundo. Pero sí, Roberto, con mucho gusto. Gracias, Lick. Sí, está bien lo que usted manifiesta sobre material de estudio. Está bien, me parece muy bien. Gracias, Lick. Ok, hay un tema que es de suma importancia dentro de los procedimientos de las personas individuales y de la familia, que en el Código Civil ustedes lo estudiaron desde que estudiaron el curso de Derecho Civil 1 y también tuvieron que haberlo visto probablemente en alguna fase del Derecho Procesal Civil. Pero como ustedes ya deberían de tener ese conocimiento, pues yo no me voy a dedicar a profundizar mucho en el tema de derecho civil y derecho procesal civil, sino que vamos a entrarle ya directamente al tema de notariado. Porque el notariado es aplicación del notario de lo que se sabe del derecho civil y del derecho procesal civil y mercantil, también del derecho del Código de Comercio, porque por ejemplo, si yo voy a hacer un acta notarial de nombramiento de representante legal de una sociedad anónima, ahí estamos hablando del Código de Comercio. O si yo, por ejemplo, en una declaración jurada para una persona que va a optar a un cargo de contratista del Estado, digo que la persona declara bajo juramento solemne de que no está comprendido entre las prohibiciones del artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, estoy aplicando una ley administrativa que es la Ley de Contrataciones del Estado. Y hasta el propio Código Penal, porque en una de sus cláusulas dice, se le advierte a la persona, al requirente que está declarando bajo juramento, que si incumple con decir la verdad, podría incurrir en el delito de perjurio, que está regulado en el Código Penal como un delito. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el notariado
es aplicación del derecho sustantivo y del derecho procesal y se le da forma notarial. El notario necesita del conocimiento del abogado. Yo creo que en alguna ocasión se los platicaba que en los países de otro sistema de notariado, diferente al notariado latino, el notario es diferente al abogado, o sea, son profesiones distintas. De hecho, en mi oficina me acaban de remitir un documento proveniente del extranjero de Ecuador, de la República del Ecuador, en la cual me llamó la atención que en Ecuador están separadas las profesiones del abogado y del notario, porque uno se imagina en la práctica que toda América Latina aplica el notariado latino, pero no necesariamente en igual forma que nosotros. Entonces, el notario, digamos en el notariado de números como México o el notariado sajón como en los Estados Unidos y en otros países de Europa, el notario consulta al abogado en la técnica jurídica. Pero nosotros tenemos las dos profesiones, somos abogados y somos notarios. Entonces nosotros mismos, cuando nos ponemos el tacuche de notarios, le consultamos al abogado, que somos nosotros mismos, y le decimos, mira vos abogado, asesorame en este tema. Y uno, pues con el conocimiento que ya tiene como abogado, pues se asesora a sí mismo uno, y entonces es como que ahorita vamos a hablar de un tema que está regulado en el Código Civil y en el Código Procesal Civil, y ya tendríamos que tener conocimiento de ello para aplicarlo notarialmente. ¿Qué manda Ingrid a la orden? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Perdón la molestia. Estaba viendo allí que nuestro compañero Roberto pedía que nos diera el repaso. Fíjese que comentaba acá la auxiliar que lamentablemente por motivo de cupo en la I, yo me asigné en la J, pero no sé qué pasó en el sistema que me aparece ahora que estoy asignada en la sección I. Incluso yo me realicé el primer parcial en la sección J. Y entonces, para mí sería excelente, licenciado, si usted nos compartiera material de estudio para poder estudiar el segundo parcial, porque lamentablemente yo solo cuento para ganar con el segundo parcial. Sí, yo voy a remitir el material como me estoy comprometiendo, pero en el caso suyo me llama la atención porque, digamos, ese traslado de secciones, yo no sé si te va a perjudicar, porque de hecho ese tema debería resolverlo en la facultad, ¿verdad? Porque ahí está usted en una gran desventaja, porque podría, como que no le va a aparecer conmigo el primer parcial, 30 puntos del primer parcial, y ya 30 de 100 y se gana con 61, está en una gran desventaja, ¿verdad? Pero en lo que a mí respecta, con mucho gusto, sí, por eso a iniciativa de Roberto, pues yo estaba comprometiéndoles de poder apoyarlos con eso. Pero pues sí, cuente con ello, claro que sí. Y ojalá que pueda resolver su tema, y si no hay otra forma de solucionarlo, pues a darle duro, ¿verdad? Estudiar bastante para reponer esos puntos que no le van a aparecer en mi lista. ¿Ok? Gracias, licenciado. Muy amable. Cuando nosotros estudiamos Derecho Civil 1, recordamos claramente que el libro 1 del Código Civil regula lo que es la persona y la familia. Y nos habla de que personas hay individuales y personas colectivas o jurídicas. Y todas aquellas instituciones del derecho romano que son heredadas a nuestra legislación civil. Dentro de ellas encontramos el matrimonio, encontramos la tutela, la patria potestad, encontramos el registro civil, que ahora ya no está regulado en el Código Civil, sino la Ley de Registro Nacional de las Personas es la que lo regula, y otros temas como, por ejemplo, el patrimonio familiar. Y aquí en estos dos conceptos jurídicos fundamentales que son patrimonio y familia,
se unifica lo que se denomina como patrimonio familiar. De hecho, esta figura del patrimonio familiar, ahorita vamos a entrar a verlo ya en el ámbito notarial, por si ustedes no lo sabían, no es una institución que haya sido heredada o trasladada del derecho romano, del derecho francés, sino es una institución que fue creada en los Estados Unidos. Recuérdense que Estados Unidos, al igual que en los países de América Latina, somos colonizados. Entonces nuestros antecesores, nuestros antecedentes históricos de nuestros pueblos, pues fueron conquistados y nos heredaron y nos trajeron la legislación. Pues en los Estados Unidos fue donde se crea esa figura del patrimonio familiar, precisamente porque existía las guerras civiles que tuvo ese país norteamericano, que nosotros no somos ajenas a ellas tampoco. Se dieron cuenta que muchas veces la familia quedaba desprotegida por malos manejos patrimoniales. Y no es la excepción países como nosotros, principalmente Guatemala, que es un país, pues en términos generales, un país de escasa cultura y de escasa economía. Somos un país pobre en términos generales. Y entonces qué injusto que un patrimonio de la familia, un terrenito, una casita, una herencia, una cuenta bancaria, sea despojada por una deuda, por un mal manejo. Pensemos en que de repente el padre iba manejando su vehículo y ya tiene un accidente con un vehículo de alta gama y resulta que esta persona que es el afectado demanda a y le quita todo lo que tiene, todo su patrimonio, inclusive el patrimonio que es el respaldo de la familia. O veamos que de repente el padre tiene problemas de vicio, de juego, y se va a un casino y pierde todo lo que ha hecho en su vida en una noche de juego y resulta que pues seguramente el acreedor va a tratar de ver cómo recupera esa plata que le debe y ataca inclusive el patrimonio familiar. Entonces, eso fue lo que en su momento los creadores de esta figura lo constituyeron como un fortín, como una forma de proteger el patrimonio de la familia. Un poquito de temas históricos. Esta figura en Guatemala pues ya surgió con la creación de la figura del patrimonio familiar en el Código Civil. Ese está regulado en el artículo, del artículo 352 en adelante, que es el capítulo 10 del libro primero del Código Civil. Y aquí en el artículo 352 del Código Civil nos establece que el patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la que se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Entonces, esta institución, pues, heredada, pues, de esa legislación del derecho comparado, viene a aplicarse como una figura de protección a la familia. Por eso dice que es una institución jurídico, porque por supuesto se hace desde el punto de vista legal, pero también social, porque recuérdense que nuestra Constitución garantiza el derecho social a la familia y dice que el Estado tiene la obligación de proteger a la familia, en el artículo 47. De esto, la doctrina nos dice que el patrimonio familiar en Guatemala, según el Código Civil, normalmente la doctrina lo divide en 3 tipos de patrimonio, que es el patrimonio voluntario, que es el que se constituye por el padre o la madre o ambos para protección de la familia. El patrimonio familiar judicial y el patrimonio familiar administrativo.
¿Y cuál es la característica más importante de la figura del patrimonio familiar, si ustedes se recuerdan cuando vieron estos temas de las instituciones del derecho civil 1? ¿Cuál es la característica más importante de la figura del patrimonio familiar? Yo siempre les he comentado a mis alumnos ahorita pues no están en esa situación, pero el abogado, el notario, el jurista, tiene que tener muchas veces cuando no se recuerda del contenido jurídico de lo que se está hablando, en muchas ocasiones lo que lo salva a uno es utilizar su sentido común jurídico o lo que se conoce como lógica jurídica. Pues por lógica jurídica yo podría deducir que para algo se creó esta figura del patrimonio familiar, porque según lo que está platicando el catedrático, es para proteger a la familia de no ser despojados de aquel patrimonio que va a dejar a la familia en un estado, un estado despojado de todo respaldo patrimonial. ¿Cuál es esa figura? A ver, ¿quién es el valiente o la valiente? Si me escucha, licenciado, es inembargabilidad. Sí, así es. Tiene otras figuras, ¿verdad? Pero sí es inembargable. Precisamente porque, digamos, si yo tengo una deuda con mi tarjeta de crédito, pensemos en eso, pensemos en el accidente del carro. Yo salgo con mi carro y tengo un accidente y daño por una imprudencia mía, me voy a meter a una casa, pues, y voto. O pensemos en un poste de la, de una empresa telefónica y me están cobrando. Y si mi patrimonio es susceptible al embargo, entonces en determinado momento me lo pueden quitar, porque por supuesto que no me lo quitan inmediatamente, pero sí el embargo es una medida de garantía dentro del derecho procesal civil y mercantil y también dentro de otras ramas del derecho, en la cual se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, en donde van a retener, van a anotar este bien inmueble y lo pueden, este bien inmueble o este bien en general, y lo pueden despojar de la propiedad y de la posesión de su titular, ¿verdad? Entonces, podría la familia ser perjudicada con este tema. Entonces, vamos a darle una muy breve pincelada a los principales artículos que nos dice en primer lugar el Código Civil. Insisto, en el libro décimo, en el título décimo del libro primero. Bienes sobre los cuales puede constituirse el patrimonio familiar, 353. Las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar, pueden constituir el patrimonio de familia, siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este capítulo. En el 354 del Código Civil establece: solo puede fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre o la madre sobre sus bienes propios, o por marido y mujer sobre bienes comunes en la sociedad conyugal. También puede constituirse por un tercero a título de donación o legado. Pensemos que el abuelito, el tío, ¿no ve? Algún amigo pueda constituir una donación o un legado que es un testamento, pero es específico por un bien inmueble. Y en el 355 nos habla del valor máximo de la constitución de un patrimonio familiar, o sea, cuál es el valor que tiene que tener el bien que se va a constituir como patrimonio familiar. Regula el 355. No puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100,000 quetzales en el momento de su constitución.
Caracteres del patrimonio, dice, eso es lo que hablábamos hace un momentito. Características o caracteres, dice aquí el epígrafe 356. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables, y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo caso de servidumbre. Aquí hay una excepción, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay una orden judicial o aún en concepto de alimentos, puede embargarse o grabarse un patrimonio familiar, pero son casos muy excepcionales, solo con la aprobación del juez. Por eso es que mencionaba que hay 3 tipos de patrimonio familiar. El voluntario, el que es constituido voluntariamente por el marido, por la mujer, de los bienes propios, por el hombre y la mujer cuando no están casados o unidos de hecho, o por orden judicial o administrativamente cuando el propio Estado crea patrimonio familiar. De hecho, no sé si ustedes saben, pero hay una institución, antes era el BAMBI, Banco Nacional de la Vivienda, y ahora es FOPAVI, que es una institución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que otorga bienes inmuebles y préstamos para la construcción, pero con el requisito obligatorio de que tiene que constituirse en patrimonio familiar. O sea, no le otorgan la ayuda a la familia si no se constituye un patrimonio familiar. Y precisamente el Estado lo hace porque, bueno, su obligación es contribuir al sostenimiento de la familia en el sentido de integrar, ¿verdad? De colaborar con la familia. Y qué triste sería que entonces se le entrega una casa para patrimonio familiar, para que los niños tengan dónde vivir, y venga el papá y la venda al mes siguiente, ¿verdad? Entonces no se puede. Ese patrimonio lo que hace es evitar que pueda ser atacado por acreedores, pero a la vez evitar también que los propios beneficiarios puedan hacer mal uso de dichos patrimonios que están constituidos como tal. No puede hacerse en fraude de acreedores, al artículo 357. El establecimiento de patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben estar libres de anotación y gravamen y la gestión del instituyente solicitado por la aprobación judicial. Esto, pues, claramente se puede comprender en el sentido que, por ejemplo, yo tengo una deuda en la cual yo adquirí, y entonces, como para evitar que le vayan a caer mis acreedores a un patrimonio, yo lo constituyo patrimonio familiar para evitar que me lo vayan a quitar, o evitar que lo vayan a embargar. No lo puedo hacer. O sea, únicamente puedo constituir patrimonio familiar cuando no tengo ninguna persecución de acreedores, no tengo ninguna reclamación por mis acreedores, porque precisamente tiene que estar libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones, como lo establece el 357. 358. Los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o a explotar personalmente el predio agrícola. Porque también el patrimonio familiar tiene la característica que no puedo yo constituir patrimonio familiar para lucrar con este objeto, ¿verdad? Entonces, darlo en alquiler o construir ahí de repente un hotel, una pensión, una tienda, o sea, una explotación comercial. Obligación de constituir patrimonio familiar 360. Cuando haya peligro de que una persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya un patrimonio familiar sobre determinado bien. Mencionaba hace un momento que se puede constituir un patrimonio familiar en forma voluntaria por el hombre, por la mujer o por los esposos o inclusive por tercera persona. Pero cuando hay peligro de que se pueda dilapidar, porque suele pasar, ¿verdad?, con personas que tienen problemas de vicios, de drogadicción, de alcoholismo, de juegos, eso se da mucho. Bueno, no sé qué tanto se ve, pero sí yo conozco casos de personas que pues son honorables, trabajadoras, luchadoras,
en la vida, pero que pues tienen el problema de las apuestas y pueden poner en riesgo el patrimonio de la familia. Entonces ahí los propios beneficiarios podrían solicitarle al juez que se otorgue un patrimonio familiar judicial, que es lo que regula el 360. Y el 361 dice, para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad. Y también el administrativo, que es el que mencionaba, que el Estado puede constituir patrimonio familiar. Bien, entonces ya entrando en materia notarial, no solo hablemos brevemente de la finalización del patrimonio. El patrimonio finaliza cuando cesen de tener derecho a percibir alimentos, los alimentistas. Entiéndase que los niños cumplieron mayoría de edad, entonces se puede finalizar ese patrimonio conyugal, porque era proteger a los hijos durante el tiempo en que estaban siendo pues, más necesitados de esa manutención. Yo soy padre de familia, por supuesto, y yo soy del criterio, pues, que un hijo no termina de tener derecho a una pensión alimenticia al cumplir los 18 años. O sea, yo creo que nosotros como padres responsables o nuestros propios padres no nos abandonaron a los 18 años. Por supuesto que hay excepciones y no es que esté juzgando yo a quienes así lo hicieron. Hay padres que se han sacrificado toda la vida o que de repente su situación económica no es la idónea y pues a los 18 años le dicen, mire mi hijo, mire mi hija, pues yo ya cumplí hasta usted ahorita ya es mayor de edad y tiene que salir a trabajar y sostenerse sus estudios. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen que sostenerse sus estudios a pesar de ser jóvenes. No es que estamos criticando a nuestros padres, pero lo que yo pues quiero expresar es que no se pierde el derecho moral de ser alimentado por sus padres después de cumplir los 18 años de edad. Ya, por supuesto, tampoco pensemos porque también hay casos extremos, ¿no? Que el niño tiene 40 años y todavía vive en la casa de los papás y quieren que les den de todo, ¿no? La otra causa de finalización del patrimonio familiar es cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa o de cultivar la parcela o el predio. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. Muchas veces, por ejemplo, se van a ir del país o el patrimonio está constituido, por ejemplo, en San Marcos, en el departamento de San Marcos, y la familia dice, fíjense que vamos a emigrar a la ciudad y esta casa ya no la podemos habitar, esta parcela ya no la podemos cultivar y necesitamos trasladarnos. Entonces, justificadamente podría ser un motivo de extinción del patrimonio familiar. Cuando se expropien los bienes que lo forman. Recuérdense la figura de la expropiación, que es constitucional, y por vencerse el término para el cual fue constituido. El trámite judicial está regulado en los artículos del 444 al 446 del Código Procesal Civil y Mercantil, y con esto voy a terminar la fase introductoria. Licenciado, perdone, ¿qué artículos dijo? Es 444, 445 y 446. Sí es importante que apunten esos artículos porque yo voy a preguntar sobre eso. Aunque recuérdense que este punto ya no entra para el segundo parcial. Lo que es patrimonio familiar y lo que es rectificación de área, esos dos figuras, esos dos trámites notariales de jurisdicción voluntaria van a entrar para el examen final. Pues no tendrían que cargarse ahorita, pero pues probablemente yo ya no lo vuelva a repetir. Entonces, en el Código Civil está regulado del 352 al 368. Repito, 352 al 368 del Código
Civil, 444, 445 y 446 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el 44, en la Ley de Tramitación Notarial, en el 5477 está regulado en los artículos 24, 25, 26 y 27, 24 al 27 en el 5477, ley para la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria por la vía notarial, por la vía de la jurisdicción voluntaria. Ese es el fundamento que tenemos. Entonces, muy puntualmente, recuérdense que la jurisdicción voluntaria en Guatemala originalmente se le otorgó al juez. O sea, se le dice, señor juez, usted no tiene que llevar solo jurisdicción litigiosa o contenciosa, donde hay litis, donde hay controversia, donde usted tiene la obligación de ver quién de las dos partes tiene el derecho. También hay casos en los cuales ambas partes se ponen de acuerdo y usted solamente tiene que garantizar que esos derechos de ambas partes que se pusieron de acuerdo son en base a la ley. Entonces, por ejemplo, les podría decir que el divorcio por mutuo consentimiento, ¿para qué se va a hacer contencioso si ambas partes quieren disolver el vínculo conyugal? Entonces, no es necesario hacerlo en una vía contenciosa. Y todos los que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, cambio de nombre, identificación de tercero, subasta voluntaria. Todas estas figuras, el Estado pues le dice al juez, usted puede llevar estos trámites sin litis, sin necesidad que exista controversia. Y posteriormente, acertadamente, el legislador dice, bueno, también quitémosle esta obligación al juez y pasémosela al notario. Así descongestionamos los órganos jurisdiccionales y que mejor se dediquen a trabajar en aquellos procesos contenciosos en los que seguramente, pues, las partes, una de las dos partes está reclamando al Estado que por favor garantice el derecho que la ley le otorga. Entonces, la jurisdicción contenciosa lo que pretende es precisamente es que el órgano jurisdiccional haga la acertada impartición de justicia. Entonces, la jurisdicción voluntaria en la vía judicial, pues fue el inicio de estos procedimientos sin litis. Artículos 444, 445 y 446 del Decreto Ley 107. Solicitud. El que desee constituir un patrimonio familiar pedirá por escrito al juez de primera instancia de su domicilio que le dé autorización que corresponda. En esta solicitud debe de cumplir con los requisitos del artículo 61 de la propia ley que estamos leyendo y los puntos que están redactados en este artículo 448, que ustedes lo leerán por su cuenta. Y dice en la parte final, acompañará a su solicitud título de propiedad, certificación del registro de la propiedad, de que los inmuebles no tienen gravámenes de ninguna especie, salvo las servidumbres. Por supuesto, ustedes recuerdan cuando estudiaron Derecho Penal, Derecho Civil 2, todos los derechos reales que se originan de la propiedad y las servidumbres son parte de ello. Entonces, no porque tiene una servidumbre de paso o una servidumbre de acueducto, va a ser una limitación, pero sí no puede estar sujeta a anotaciones, gravámenes u otro tipo de limitaciones. Tiene que estar libre de ellas como requisito para poder constituir patrimonio familiar, porque si no, sí vendría siendo como evasión de compromisos con sus acreedores. Declaración jurada de que los demás bienes no soportan gravámenes y certificación del valor declarado de los inmuebles para efectos de pago de contribuciones fiscales. Aquí dice que declaración jurada de que los demás bienes no tienen gravámenes, porque recuérdense que en el patrimonio familiar también se puede constituir, aparte de
bienes inmuebles o otro tipo de bienes, que eso lo acabamos de ver en los artículos del Código Civil. Artículo 445, publicación y oposición. Si el juez encontrare bien documentada la solicitud, ordenará que se publique en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Eso ya es común para nuestros oídos. Publicación durante 30 días, 3 en el diario oficial y 3 en el de mayor circulación. Lo mismo sucede en otros trámites de jurisdicción voluntaria. Si antes de la declaración judicial hubiere oposición, el juez la resolverá por los trámites del juicio ordinario, siempre que con la demanda se acompañe prueba documental que acredite el derecho a oponerse, suponiéndose mientras tanto esas diligencias. Recuérdense que el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que todas aquellas contiendas que no tengan una tramitación específica dentro de esta ley, se tramitarán por la vía del juicio ordinario. Lo que en otras palabras esto significa es que si hay controversia, si hay litis, entonces el juez deberá de dejar la jurisdicción voluntaria y trasladarla a la jurisdicción contenciosa en el juicio ordinario. Y finalmente el 446, autorización judicial y escrituración. Efectuadas las publicaciones sin que se hubiere presentado oposición o rechazada o declarada sin lugar, en su caso, el juez previa audiencia al Ministerio Público, que es Procuraduría General de la Nación ahora, declarará que ha lugar a constituir el patrimonio familiar y ordenará el otorgamiento de la escritura pública respectiva. En esta escritura pública, por supuesto que se va a inscribir en el registro de la propiedad, en donde se va a declarar constitución del patrimonio familiar. Sigo leyendo. Determinando la persona del fundador, los nombres de los beneficiarios, bienes que comprende, valor y tiempo de la duración del patrimonio familiar. La resolución que concede la autorización deberá transcribirse en escritura constitutiva, para lo cual el juez mandará compulsar certificación. El patrimonio familiar surtirá todos los efectos legales desde el momento en que se otorgue la escritura constitutiva y desde su inscripción en el registro de la propiedad en lo que concierne a bienes inmuebles. Por supuesto, hay otro tipo de bienes que no se inscriben en el registro de la propiedad. Constituido el patrimonio familiar, no podrá entablarse acción de nulidad del mismo. Entonces, en 3 artículos está regulado el patrimonio familiar desde el ámbito de la jurisdicción voluntaria en los tribunales. Y en el decreto 5477, es el que nos concierne a nosotros, 24, 25, 26 y 27. Solicitud, salvo lo que permitan, ese 24, salvo lo que permitan leyes especiales para la constitución de un patrimonio familiar, la solicitud puede presentarse ante notario. El Código Procesal Civil y Mercantil en el 444 nos decía que la solicitud deberá presentarse ante el juez y esa solicitud tiene que cumplir con los requisitos del 61 más los que establece ese artículo 444. Pues acá es lo mismo, solo que ya no se hace ante el juez, sino se hace ante el notario. Empiezo a leer de nuevo. Salvo lo que permitan leyes especiales para la constitución de un patrimonio familiar, la solicitud puede presentarse ante notario, para cuyo efecto se llenarán los requisitos que establece el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil, excepto lo que se refiere a la aprobación, porque allá la aprobación va a ser el juez y aquí la aprobación la va a hacer el notario. Artículo 25, publicación y oposición. Si la solicitud se encontrare bien documentada, el notario dispondrá la publicación en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. ¿Se recuerdan allá? 3 veces en el diario oficial y 3 veces en un diario particular. Y lo mismo es acá. Si se hubiera presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para lo que haya lugar. Lo mismo allá, si había oposición ante el juez dejará de conocer la jurisdicción voluntaria y lo trasladará a la vía contenciosa del juicio ordinario. 26. Escrituración. Pasado el término de las publicaciones sin que se haya presentado oposición, el notario oirá al Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación. Llenados los requisitos anteriores, el notario autorizará la escritura, la cual será firmada por la persona que constituye el patrimonio familiar.
y su carácter de fundador. La escritura expresará los nombres de los beneficiarios, bienes que comprende, valor y tiempo de duración. Lo mismo que en el 445. Registro, el artículo 27. Para la inscripción de los registros respectivos, según la clase de bienes que forman el patrimonio familiar, bastará la copia simple legalizada de la escritura con el respectivo duplicado. Sí, súper express, súper rapidísimo, lectura rápida, pero como insisto, jóvenes, estos temas ustedes ya los cursaron, deberían de saberlos, pero no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva. Por supuesto que a uno se le olvida si con tanto que tiene que hacer uno y ustedes tanto que tienen que estudiar y que llevan un curso de esto, que llevan penal, que llevan laboral, que llevan civil, que llevan constitucional y aparte de los cursos sociales y todo lo que hay que hacer, por supuesto que no se va a recordar uno, pero ahorita nos sirve de incentivo de volver a leer. Por eso les estoy diciendo cuáles artículos. Entonces, cuando hablemos de la constitución de patrimonio familiar en la vía de jurisdicción voluntaria extrajudicial, tenemos que tener esa base. La base del Código Civil, la base del Código Procesal Civil y Mercantil, para poder aplicarlo en la vía notaria. Bueno, faltan 25 minutos. Voy a presentarles, si no se han dormido o los que no se han dormido, un acta de requerimiento de esta clase de trámite. Vamos a ver. Aquí la pasé a mi escritorio hace un momentito. Lick, disculpe una preguntita. Entonces quiere decir que cuando se inscribe un patrimonio familiar donde hay un bien inmueble, en automático los beneficiarios pasan a ser condueños. De ahí se desprende la palabra, ¿no? No, fíjese que es una de las características que también la doctrina nos aclara. Los copropietarios, digamos, la familia que es beneficiaria en un patrimonio familiar no se le denomina copropietario, no es copropietario, porque la propiedad es un derecho constitucional que usted no lo pierde, salvo que usted, digamos, con procedimientos como la propia ley lo establece, voluntariamente, mediante su consentimiento o mediante una expropiación o mediante un despojo por orden judicial. Pero los beneficiarios dentro del patrimonio familiar no vienen a ser copropietarios porque entonces no podrían dejar de tener ese derecho. Pensemos, por ejemplo, en los menores de edad. Cumplen la mayoría de edad y ya no tienen derecho a esa protección del patrimonio familiar. Si fueran copropietarios, entonces no podrían, no se les podría despojar de ese bien inmueble. Entonces, no. El patrimonio familiar solo es una protección durante cierto tiempo. Por eso es que tiene tiempo. Recuérdese que la propiedad no tiene tiempo. La propiedad va a ser mía indefinidamente hasta que yo me muera, salvo que la hubiera vendido o regalado antes, o que me la hubieran quitado por alguna razón judicial. Pero de lo contrario, son figuras diferentes, ¿verdad? Entonces, no, el beneficiario no es copropietario. A ver, gracias, Lick, Esta por es la aclaración. con mucho gusto. Vamos a darle una leidita así rapidito. Acta notarial de requerimiento de diligencias voluntarias extrajudiciales de constitución de patrimonio familiar. Y todos los datos que nosotros ya conocemos, el lugar, la hora, la fecha, el nombre del notario, constituido en tal oficina. Esta es la sede de mi oficina y soy requerido por tal persona, por el señor Luis Alonso Peralta y sus generales de ley. Aquí se pone persona de mi conocimiento cuando es de conocimiento notario y esa es la única excepción de que no la identifico. De lo contrario, se identifica. Pero pues yo les he recomendado pues que normalmente en la práctica es conveniente identificarlo, pero eso no significa que sea obligatorio.
porque el código notariado me dice que si el requirente, la persona, es del conocimiento notario, inclusive el testigo, pues se hará constar sin necesidad de identificar. ¿Quién requiere mis servicios notariales? Aquí no dice notariales, pero pues es redacción, a efecto de que se tramite ante mí diligencias voluntarias extrajudiciales de constitución de patrimonio familiar, procediéndose de la siguiente manera. Primero, manifiesta el señor requirente, don Luis, que el 20 de octubre de 1990 contrajo matrimonio con doña Carla Ramírez Paz. Ella es de 40 años, casada, ama de casa, guatemalteca de este domicilio, y se identifica con tal documento personal de identificación. Como no es de conocimiento notario, pues se le identificó. Matrimonio que fue autorizado por tal profesional del derecho notario, extremo que se acredita con la certificación de la partida de matrimonio, número tal, folio tal, de libro tal, de matrimonios notariales, extendida por el Registro Nacional de las Personas, y pongo la fecha porque recuérdense que estas certificaciones tienen tiempo de vigencia, la cual se acompaña. Digamos, si yo no pusiera esta fecha, a lo mejor pudiera ser objeto de un previo por la Procuraduría. Miren, no aclaró. Entonces, siempre hay que acostumbrarse que las certificaciones que tienen vigencia, inclusive las del registro de la propiedad, se diga cuándo fue extendida. Bueno, sigo leyendo. ¿Con quién procreó un hijo? Aquí ya estamos ya entendiendo quiénes van a ser los beneficiarios de esta constitución de patrimonio familiar. Doña Carla Ramírez Paz y el hijo Juan Alonso Ramírez. Él tiene actualmente 8 años de edad, o sea, es menor de edad, es estudiante, y se acredita ese vínculo parental con la certificación de partida de nacimiento, con número de inscripción, folio y libro de nacimientos extendida por el RENAP en tal fecha y que se acompaña. Recuérdense que dice el 444 del Código Procesal Civil Mercantil que en su solicitud se deberán acreditar con prueba los requisitos que establece el 444. Si nos vamos a la ley de jurisdicción voluntaria en la vía notarial, de igual manera dice tiene que cumplirse con los requisitos que requiere el Código Procesal Civil Mercantil. Ok, entonces ya ahorita ya probamos que están casados, que cuál es el nombre de su esposa, identificó a su esposa y tienen un hijo que es menor de edad y ambos extremos lo acreditó. Segundo, continúa manifestando el requirente, don Luis Alonso, que es propietario de una finca, dice, inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, con el número de finca, folio y libro de Escuintla, ubicado en la jurisdicción municipal de Mazagua, denominado El Ceibo, y que tiene una extensión superficial de 10,000 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias. Al norte, 200 metros con la propiedad de don Juan Padilla López, al sur, 200 metros con calle de terracería de 4 metros de ancho. Al oriente, 50 metros con propiedad del solicitante y al poniente, 50 metros con río Chipillá. Dicho inmueble está cultivado con caña y aparece declarado en matrícula fiscal con un valor de 90,000 quetzales. ¿Se recuerdan que los requisitos para que se constituya un patrimonio familiar es que el bien objeto de protección tiene que dedicarse o ser, la finalidad es que sea para la vivienda o para el cultivo? Y aquí en este caso concreto, pues está indicando que es para el cultivo, para eso lo dedican, al cultivo de caña. Y pues tiene un valor en matrícula fiscal de 90,000 quetzales. Asimismo, hace constar el requirente, don Luis, que el inmueble rústico identificado se encuentra libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones. Este es otro requisito que exige la ley. Que tiene que declararlo y acreditarlo. ¿Cómo lo va a acreditar? Con una certificación del Registro General de la Propiedad
en la cual, por supuesto que al leerla se puede establecer si hay una anotación, si hay un embargo o está libre de gravámenes. Y adicionalmente eso, pues, lo está declarando en este punto. Que lo expuesto en el punto anterior, lo aprueba con los siguientes documentos. Lo prueba con certificación del Registro General de la Propiedad. Con esto prueba que él es legítimo propietario de esa finca rústica en la cual se cultiva, ¿qué era? Caña de azúcar, sí. 2, o B, certificación extendida por el Director General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, DICABI, con fecha 2 de julio del presente año. Título de propiedad consistente en primer testimonio de la escritura pública número tal, autorizada por tal notario con tal fecha. Tercero, continúa exponiendo el solicitante que su deseo de constituir patrimonio familiar sobre el bien identificado en las siguientes estipulaciones. A. Los beneficiarios serán, por supuesto, su cónyuge, doña Carla Ramírez Paz, y su hijo menor de edad, Juan Alonso Ramírez. El patrimonio familiar se constituye sobre la finca de su propiedad identificada en el punto segundo de esta acta. El tiempo que debe durar el patrimonio familiar es de 10 años, contados a partir de que autorice la escritura constitutiva de patrimonio familiar. El niño tiene 8 años y 10 que se constituye el patrimonio familiar suma 18 años, 8 más 10, 18. Entonces, como cuando él ya deje de tener minoría de edad y pase a tener la capacidad de ejercicio, entonces ya no tendría razón de ser de que se persista esta protección del patrimonio familiar. Por tal razón, se decidió pues ponerle el plazo de 10 años. El valor sobre el bien que se constituye patrimonio familiar es de 90,000 quetzales, que es el que está constituido en matrícula fiscal. Recuérdense que en el Registro General de la Propiedad no es quien dirige el valor de los inmuebles. Ahí aparece el valor con el cual fue constituido ese bien inmueble y las diferentes traslaciones de dominio que ha tenido durante el transcurso, pero quien dicta el valor real de un bien inmueble, por lo menos para efectos fiscales, es la matrícula fiscal, el DICABI. Por supuesto que recuérdense que todavía sobre el valor real existe el valor comercial. El valor fiscal es para efectos de pago de impuestos. El valor fiscal es el que utilizan las municipalidades para el cobro del impuesto único de herencia, perdón, el cobro del IUSI, impuesto único sobre inmuebles, pero ya para efectos de compra-venta de bienes inmuebles, pues normalmente existe un avalúo comercial que tiene un valor normalmente más alto. El representante de los beneficiarios y del patrimonio familiar, así como el administrador del mismo, será el requirente. Cuarto, continúa exponiendo el solicitante que para los efectos legales consiguientes presenta declaración jurada de que los demás bienes de su propiedad no soportan gravámenes. Dicha declaración está contenida en acta notarial autorizada por el infrascrito notario el 18 de abril, del año en curso. Asimismo, el solicitante a la fecha no tiene ninguna clase de deudas. Quinto, el requirente expresa, con base a lo manifestado y documentos que presenta, que tengan por iniciada las presentes diligencias voluntarias de constitución de patrimonio familiar sobre el bien inmueble inscrito. Descrito. B, que tengan por presentados los documentos referidos e individualizados. C, se tengan como beneficiarias a las personas propuestas. D, se hagan las publicaciones de ley. C, se dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. En su oportunidad, se dicte la resolución que en derecho corresponda, por medio de la cual se declare con lugar las presentes diligencias, haciéndose las demás declaraciones pertinentes. Y se finaliza el acta.
Ya no me da tiempo de que veamos la resolución de trámite y el acta constitutiva del patrimonio familiar, pero se los voy a enviar. Y como les he comentado, y ustedes lo saben, los trámites son similares. Por supuesto que no es lo mismo la constitución de un intestado, una declaratoria de ausencia, que la rectificación de una partida de nacimiento o que la constitución del patrimonio familiar. Pero los instrumentos son los mismos. Es lo mismo que sucede en la jurisdicción ordinaria de los tribunales. La demanda es la misma para cualquier clase de juicio. La resolución de trámite es la misma para cualquier clase de juicio. La notificación también. Y la sentencia también. La apelación también. La sentencia segunda instancia también. Son los mismos procedimientos. Lo que cambia es el contenido porque, por supuesto, se están litigando cosas diferentes. Tanto en la vía de la jurisdicción ordinaria como en la vía de la jurisdicción notarial. Bueno, entonces, yo esperaría que pues todos podamos tener acceso a todos estos instrumentos. Yo les sugería la última vez que hagan sus esquemas. No los copien, sino háganlos como una sugerencia. Agarren una hojita y háganlo la primera vez leyendo la ley. Entonces, acta de requerimiento, resolución de trámite, notificación, aviso al registro de procesos sucesorios, si fuera intestado, publicaciones, 3 en el diario oficial, 3 en de mayor circulación. Por ejemplo, en el cambio de nombre hay una tercera publicación que es ya al finalizar. Todos esos esquemas, hacerlos. Son 11 esquemas. Entonces, hacerlos y luego ya podríamos con ese panorama ya poder empezar a profundizar en cuáles son las especificaciones de cada uno de estos procedimientos. Y de ahí la redacción notarial. Tenemos que saber normalmente cómo redactar. En todos estos procedimientos, en las actas de declaración, en las actas de requerimiento, lo que se hace es precisamente hacer la solicitud híjole, se me está acabando la batería, pero hacerle la solicitud al notario que está haciendo el procedimiento de jurisdicción voluntaria, presentarle los medios de prueba con los cuales pretende acreditar sus argumentos. Hay algunos casos, como por ejemplo la notoriedad o identificación de terceros, donde por ejemplo se proponen testigos, o por ejemplo la determinación de edad, o la declaratoria de preñez o de parto, que ahí se acreditan con otros medios de prueba que podrían ser, en el caso del parto o de la preñez, declaraciones de médicos, o en la determinación de edad también, ¿verdad? De un experto, de testigos. Entonces, esto se pone normalmente en el acta de requerimiento. Y ya la resolución de trámite, la resolución de fondo y las notificaciones, cómo se redacta un edicto, pues vienen siendo muy similares en un trámite y en otro. Pero sí, por supuesto, tenemos que entrarle. Yo sí quisiera que nos tomemos la conciencia de que ya tenemos que saber que ustedes están en la fase final del pensum, ya solo les queda este semestre y el que sigue, y no se pueden dar el lujo de dejar cursos. Decía mi abuelita, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, decía. Entonces no hay que perder tiempo, hay que dedicarse. Ahorita están estudiando, pues dedíquense a estudiar. Ya vendrán los tiempos donde podrán disfrutar las mieles de este sacrificio, ¿verdad? Que están haciendo ustedes. Entonces, pues bueno, yo hasta acá los dejo. Estamos en comunicación para efectos de lo que nos toca ahorita, que va a ser la recepción de trabajos de zona.
y el examen del segundo parcial. Y mi Licenciado, compromiso de enviarles material. ¿Sí, Ingrid? disculpe otra vez nuevamente que lo moleste. No sé si podría ser posible de que usted me agregue a un grupo para poder obtener la zona. Y ya que como Sí, no tengo el Ingrid, primer parcial, Luis Ángel está conectado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Hola, Luis Ángel. Tal vez nos coordinamos para ayudar a Ingrid para que pueda ser incorporada a un grupo donde todavía pueda ella ponerse de acuerdo con sus compañeros y pues si ellos tienen el compañerismo de poder apoyarla, yo estoy seguro que sí, que se pueda incorporar para pues sí, porque sin ese trabajo de zona ya va a ser imposible que usted pueda ganar este curso. Ya sin los puntos del primer parcial, ya sin el trabajo que va a ser 20 puntos, ya, pues, ya sería imposible. Entonces, con mucho gusto, ella sería ella no está integrada en el grupo, Luis Ángel. Sí, Lick, ahorita le agregué al grupo de WhatsApp. Entonces, si gusta, le voy a Ok, hablar a los coordinadores para que ellos puedan, ok. puedan recibirla en un grupo, ¿verdad? Sería un grupo que todavía no gracias, sea de licenciado. 5. Fíjese, Lick, que todos están de 5, solo el uno quedó de 6. Tendría que Ok, agregarse a un entonces, grupo de 5 para que queden 2 de 6, entonces al final. va. Ok. Está bueno, Muy bien, Lick. entonces Gracias, ahí licenciado. Dios lo con mucho bendiga. gusto. De inmediato le veo ese tema, Gracias, Lick, no igualmente. tenga pena. Muchas gracias por su apoyo, Luis Ángel. Entonces, compañeros, estamos en comunicación. A leer Licenciado, un una poco. consulta. Gracias, buenas noches, licenciado. Gustavo. ¿Todavía vamos a tener otra clase con usted antes del parcial o esta sería la última? Fíjese que según la instrucción de lo que yo les leía hoy hace un rato que nos mandaron de la coordinación, hoy es la última clase. Uno sí puede dar clases voluntariamente, tendríamos que buscar días donde no afecten, pero lo que pasa es que la facultad lo hace de esa manera porque algunos alumnos se quejan y dice, fíjese que el licenciado fulano de tal está dando cursos y yo ya no tuve tiempo de estudiar para mi examen de tal curso y entonces por culpa de él. Entonces, como de todo hay algunos que quieren aprender y hay otros que pues, no quieren tanto aprender, pero entonces para evitarnos conflictos, creo que ese es el espíritu de la coordinación donde nos dicen, mire, de entre exámenes no den clase. Aquí dice el mensaje de hoy. Buenas tardes, estimados docentes, gusto en saludarles. Tengan un excelente inicio de semana. Hoy lunes 13 aún se tiene clases normales. El día de mañana 14 de abril ya no se impartirán clases hasta finalizar los segundos parciales. Agradezco su comprensión, coordinación del séptimo y noveno semestre. Entonces, ese es el tema. Por eso es que yo me comprometía de poder enviarles material que pueda sustituir de alguna manera estas clases virtuales que estamos teniendo por el momento. Entonces, pues, digamos, a menos que, digamos, si nos pusiéramos de acuerdo y me dijeran en el grupo, mira, Rick, ya nos pusimos de acuerdo y tenemos libre tal día, ya sería tiempo libre de ustedes y tiempo libre mío, voluntad de ustedes, voluntad mía, y si nos ponemos de acuerdo, pues con mucho gusto yo podría dedicar un tiempo para, pues, poder repasar algo que pudieras coadyuvar para que, pues, ustedes tengan un mejor resultado. Pero dejemos así pendiente de ver si nos ponemos de acuerdo, pero la instrucción es que ya no hay clases entre exámenes hasta después de que terminen los segundos parciales, sí volvemos a tener clases, que según nuestros cálculos con Luis Ángel iban a ser únicamente 2 clases, pero como vamos a tener que recibir los trabajos de zona y las exposiciones, entonces es probable que nos llevemos esas 2 sesiones de clases, ¿verdad? Entonces, yo por eso ahorita este trámite de patrimonio conyugal se los quiero remitir porque ya solamente me quedaría pendiente
lo que es la rectificación del área, que es el último punto del programa, que ese pues sí tendría yo que dárselos a ustedes para cumplir con mi programación. Ok, estamos Sería entonces. súper si pudiéramos tener un repaso, licenciado. Vamos a coordinar con Luis Ángel para ver qué día le queda bien a usted también. Sí, nos ponemos de acuerdo. Yo en lo personal tengo vocación docente y yo no me voy a negar nunca a, digamos, si alguien quiere aprender y yo puedo en alguna manera colaborar, pues con mucho gusto. Yo dedico tiempo. Yo no todo en la vida es de que, bueno, si no me pagan, entonces no lo hago. Porque, como les repito, pues esto es de que pues, nos apoyemos mutuamente, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto. Si nos ponemos de acuerdo, yo aparto espacio. Gracias, Lick, se lo agradezco. Pasen buena noche. Feliz noche, Buenas licenciado. noches, licenciado. Gracias, licenciado. Dios lo bendiga. Gracias igualmente. Hasta luego.